Buenas tardes para todos, bienvenidos a la clase número 11 de Introducción a la Aerotermodinámica y Propulsión Espacial. El día de hoy tenemos una mezcla de nuevo de temas que van a servir o que están precisamente diseñados con el propósito de recordar lo que usted ya había visto y de empezarlo a utilizar en cada una de las cosas que vamos a ver en adelante, principalmente lo que tiene que ver con aerotermodinámica. Cosas como que me he dado cuenta y ha ocurrido, obviamente ocurre por asuntos del paro y demás, que algunos no se acuerdan de qué es el perfil alar, qué es la cuerda, dónde está el borde de ataque, qué es el borde de salida, qué es el espesor máximo. Entonces ese tipo de cosas hay que empezarlas a recordar poco a poco conforme vamos transcurriendo en las clases. Si hay alguna duda, alguna pregunta, me están diciendo. Vale. Ahora bien, parte del tema tiene que ver con aerodinámica, junta con termodinámica, y ahí forma la aerotermodinámica, por eso vienen dos nombres juntos. Por eso vimos la clase anterior lo que tenía que ver con las ondas de choque. ¿Qué eran las ondas de choque? ¿Me recuerdan, por favor? Exacto, una discontinuidad en las variables termodinámicas, principalmente lo que era la velocidad y la presión. Esa discontinuidad se daba dependiendo del diseño del perfil alar, principalmente, que puede ser un vuelo subsónico y generar en la parte superior, en el extra 2 o intra 2, ¿cómo se llama ese? En un ala. En el extra 2, generar en el extra 2 un vuelo con Mach 1, por ejemplo. Eso puede ocurrir, eso puede suceder. Ahora bien, esas ondas de choque no solamente van a aparecer ahí, sino que van a aparecer en objetos como este. Este fue un detalle que nos dieron de la visita al Kennedy Space Center y particularmente a Boeing. Es una cápsula espacial de Boeing, obviamente, que tiene una forma particular y muy diferente a muchas de las otras cosas que intuitivamente hablando usted pensaría. Listo, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver lo siguiente. Nuestra agenda hoy consta de la respuesta a la pregunta que tanto me han hecho. Why airplanes fly? Y la respuesta va a ser clara y va a haber una respuesta también más larga. La segunda parte tiene que ver exactamente con aerotermodinámica, aerothermodynamics, y lo que vamos a hacer es empezar a contextualizar cuál era el movimiento de un transbordador, de una cápsula como la que les acabo de mostrar, principalmente en el reingreso. Listo. Aquí en esta parte es donde vamos a tener que hablar de nuevo de termodinámica y transferencia de calor. Pero bueno, obviamente ya no vamos a recordar qué es conducción, convección, radiación, sino que vamos a empezar a utilizar cada uno de esos conceptos, pero sí vamos a necesitar aquí en termodinámica de recordar y definir lo que era el calor latente y el calor sensible. ¿Listo? Comenzamos entonces con nuestro trabajo el día de hoy. Primero, ¿por qué vuela un avión? Entonces a uno le preguntan, así como le pregunta un niño a cualquier persona, le pregunta a cualquiera de ustedes, ¿por qué vuela un avión? ¿O cuál es la razón por la que vuela un avión? Esa pregunta es básica. Pues es básica, es algo que usted debería saber, pero su explicación no es tan básica. Es más, es tan básica como decir que el cielo es azul, pero explicar por qué el cielo es azul es una cosa más exacta. Ahora, ¿por qué el cielo es azul entre otras cosas, muchachos? ¿Recuerdan?
Difracción de la luz, efectivamente. Una de las cosas que yo tanto discutía es que usted no puede decir que el cielo es azul diciendo que no es negro, ¿cierto? No tiene sentido. Exacto, aunque parece muy sencillo. Yo demuestro que el cielo no es negro y ya, es azul. No, es porque es azul. La razón de ello tiene que ver con dispersión de luz, el tamaño de las partículas y el tipo de dispersión. Lastimosamente, lo que es dispersión de luz no lo vemos nosotros en los cursos usuales. Tiene que ver con scattering, la de scattering, y hay varias teorías, entre ellas tenemos la de Rayleigh, la de May y la de May-Debye, que depende del tamaño de partícula. Realmente con dispersión de Rayleigh se puede explicar de forma corta. Ahora bien, ¿por qué vuelan los aviones? Es una manera análoga a decir por qué el cielo es azul, o preguntar por qué el cielo es azul. Una de las cosas que debía responder es que me decían, profe, respóndame por qué el cielo, por qué vuelan los aviones, dígame por qué vuelan los aviones. Y yo, listo, perfecto. Yo le voy a decir por qué vuelan los aviones, pero antes tengo que hacer algo. Decirle por qué no vuelan los aviones. ¿Ves? Es más, ¿por qué vuelan los aviones? Tiene una simple respuesta. Pues porque tienen alas. Entonces es obvio, ¿verdad? Pero es que, ¿qué pasa con las alas? Ahora bien, una respuesta tan corta como esa lleva implícito algo. El avión solito, con el fuselaje, también tiene sustentación, pero su sustentación es más pequeña que la de las alas. Por eso nos concentramos en mayor parte en la sustentación de las alas. Ahora bien, en esa sustentación de las alas, cuando a uno le preguntan... ¿Es decir que no hay un juego nacional? En teoría sí. O sea, tiene sustentación. Es correcto. Lo que pasa es que su velocidad tendría que ser demasiado grande para sostener un peso tan alto. Listo. O sea, la sustentación se genera, pero es pequeñita, básicamente. Entonces, pues para permitir que el avión se levante, como complicado, como difícil, necesitaría mayor velocidad. Eso sí es correcto, es verdad. Como les venía diciendo, les venía contando, la mejor forma de responder es que no sabemos por qué vuelan los aviones. ¿Cómo así? Ya les voy a detallar. Realmente no sabemos cuál es la teoría que satisface todas las condiciones. Habíamos dicho algo, ahí está el efecto Coanda. ¿Qué era el efecto Coanda? Aquel que permitía que no hubiera un movimiento de la corriente libre pasando por un perfil, por un obstáculo de manera inadvertida. Es decir, que al pasar por un obstáculo, el aire siempre bordeaba el objeto. Eso era el efecto Coanda, lo conocíamos. Y habíamos dicho que habían dos tipos de explicaciones para decir por qué volaban. Una de ellas se conoce como la Newtonian Theory. Ustedes me dirán, pero profe, ¿por qué estás escribiendo en inglés? Porque hay cosas aquí que no tienen una traducción literal. Ya les había contado por qué. Listo. Entonces, la idea es empezar a familiarizar con términos en inglés. ¿Qué dice la Newtonian Theory? Y es la teoría que yo llamo la teoría de la piedra saltarina. ¿Qué dice la teoría de la piedra saltarina? Dice lo siguiente. Usted tiene un perfil alar, que puede ser eso, puede ser otro. Cualquiera. Viene una piedra, una pelota, pensando el aire como una pelota, llega a la superficie. ¿Cómo se llama esta superficie? El intradós, gracias, Nilo. Y rebota. Y como hay un cambio de la velocidad de esta partícula entre B y B', hay un cambio, entonces ese cambio se traduce en una fuerza. Ahí está. ¿Ves? Sencillo, simple. Pero esa teoría de la piedra saltarina no es correcta. ¿Por qué? Porque a pesar de que está basada en la ley de acción y reacción, que ya conocemos, funciona, sirve y demás, es una
es una teoría que solamente está considerando ¿qué? El intra 2. Y eso tiene sentido. Entonces eso quiere decir que por encima de las alas de un avión no hay aire, es vacío. Falso. ¿Por qué? Porque por encima de las alas de un avión también hay partículas. Entonces una vez el aire hace que este objeto, que este perfil alar, que lo tomamos solo en 2 dimensiones, suba, también choca con otra pelota y esta pelota también tiene una acción y una reacción. En conclusión, ¿qué pasaría? Pues hombre, que si acá hay una acción y reacción, arriba también tiene que haber acción y reacción y finalmente el avión no volaría. Ah, no, pero es que espérate, es que hay más aire debajo que encima, ¿sí? Sí, ¿cómo hace usted para que haya más? Espere, muchachos, pasen por el... Ese sistema no es definido. Es correcto. Muchachos, pasen por encima, por el extra 2 que tienen que pasar más por el extra... No. Eso no ocurre. Eso no es cierto. ¿Listo? ¿Qué ocurre entonces realmente? Experimentalmente se observa que incluso generando o utilizando spoilers, ni lo que son los spoilers. Exacto, que son superficies hipersustentadoras, superficies de control del ala realmente, que esa es parte de la exposición de Evelyn. Incluso utilizando estos no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Porque noten que en este caso usted diría que el área es mayor. Eso quiere decir que entonces en algún momento alguna de esas otras partículas... ¿Perdón? Sí, decime. Esas partículas, cuando usted tiene un spoiler también puede generar una sustentación. ¿Listo? Y entonces, ¿qué dice? Entonces se meten por debajo también las particulitas aquí en sí. No. Eso no funciona así. Ah, pero es que espere, es que usted se le olvidó decir algo, el ángulo de ataque del perfil. Y yo, sí, que tiene el ángulo de ataque del perfil. Que es que cuando llegan acá las partículas, chocan con el intrador, rebotan y ahí sí. Bueno, listo, yo le creo. ¿Qué pasa si el ángulo de ataque es nulo? ¿Por dónde le pega las partículas? Es que es el problema, que la parte que no me puede explicar con esa teoría es por qué no vuelan los perfiles. Exacto. Y más aún, ahí estoy exagerando, ¿qué pasa cuando el ángulo de ataque es negativo? Cuando el ángulo de ataque es negativo, vimos que incluso usted puede tener sustentación. Y la hay. Y obviamente hay aviones de combate que vuelan con ángulo de ataque negativo. O sea que eso definitivamente no es la manera correcta de explicar por qué los aviones vuelan. Es más, cuando se hacen las medidas, se alcanza a observar que los valores obtenidos en laboratorio son distintos a los que predice la teoría. ¿Listo? Punto 1. Parte B. La muy común teoría de Bernoulli, que viene dada con la teoría de Venturi. Aquí viene todo el mundo a explicar por qué vuelan los aviones, eso sí está claro. Obviamente, no es Newton el que lo explica, por eso la llamamos la Newtonian Theory, que utiliza la acción y reacción para explicar el vuelo de los aviones, pero no es la correcta. ¿Qué es la Venturi? Lo siguiente. Piense que usted tiene un ducto y por ese ducto tiene 2 áreas, un área 1, un área 2. Y hay una densidad 1, una densidad 2 aquí. Cuando el fluido pasa de un lado para el otro, entonces usted tiene lo siguiente. La densidad, usted recuerda que es masa sobre volumen. En cuyo caso, la densidad por el volumen es igual a la masa, o lo que es lo mismo. Si tomamos una pequeña cantidad de X, la densidad por X por el área va a ser igual a la masa, y si dividimos por el tiempo, vamos a obtener una ecuación que dice lo siguiente.
m punto. Resumiendo, la densidad por el área por la velocidad es igual a m punto. ¿Qué es m punto? La cantidad de masa por unidad de tiempo. Por principio de conservación de la masa, la cantidad de masa que entra por aquí debe ser la misma cantidad de masa que sale por aquí. ¿Sí o no? Es decir, que la densidad 1, área 1, velocidad 1 debe ser igual a densidad 2, área 2 por velocidad 2. Conservación de la masa. Ay, entonces, pues hombre, que eso tiene un pequeño problema, inconveniente, y es lo siguiente. Que esto funciona bien para este tipo de aparatos, que se conoce como una tobera, porque acá viene un área de ensanchamiento. ¿Listo? Cuando usted tiene un cohete, que es básicamente una cámara de combustión como esta, cuando usted tiene un cohete como esta partecita, que es exactamente la tobera, es la que estoy dibujando acá. Y esta partecita que hay acá es la que viene aquí adentro antes de llegar a la cámara, que viene unida a la cámara de combustión. ¿Qué hace eso? Hace lo siguiente. Hay un estrechamiento, ese estrechamiento hace que los gases o las partículas de gas se aceleren, es decir, aumenten su velocidad, y una vez pasan por aquí, disminuyan su velocidad. El propósito, la idea es que cuando pasen por este punto, el valor de Mach sea 1, para generar un buen empuje. ¿Listo? Este es un resumen pues de algo que veremos obviamente en la parte de propulsión. Pero eso, ¿por qué o qué sentido tiene hablar de eso cuando usted está hablando de un perfil alar? Y es que muchas veces pensamos como un perfil de ala similar a una tobera, en el que usted por la parte de encima tiene una cantidad de masa m1 punto, y en la parte, ¿cómo se llama la parte de encima? Exacto, el extra 2, gracias. Cuando pasa una partícula por el extra 2, usted lo que tiene es que la cantidad de masa por unidad de tiempo que viene aquí es la misma cantidad de masa por unidad de tiempo que viene aquí. ¿Tendrá eso sentido? Pues hombre, sí, se tiene que conservar la masa. No, pero es que espérese. Eso es un fluido normalito, ideal. Recuerde que acá hay una capa límite y hay parte del fluido que se pega aquí a la superficie del ala. Esa parte del fluido que se pega a la superficie del ala tiene una fricción, una viscosidad. Esa viscosidad hace que las siguientes placas de fluido no se muevan tan rápido. Lo que quiere decir que si una de estas llega por aquí, la otra que pueda venir por debajo no necesariamente va a llegar aquí al mismo tiempo. Es correcto. Listo. A pesar de que en ese caso se conserva la masa, usted aquí no tiene dos superficies. Usted está considerando como si esta fuera una superficie de la tobera, suponga que es esta, y la otra superficie, ¿dónde está? Por acá puede llegar otra masa, y como todo el aire se está moviendo de manera libre, puede llegar otra partícula y meterse aquí, de tal manera que la que llega aquí no es exactamente la que ingresó, ni es la misma cantidad. ¿Y qué diferencia tiene? Que entonces eso genera problemas con la teoría de Venturi exactamente. Y la de Bernoulli típica, las quise juntar porque las dos tienen mucho en común. La de Bernoulli típica, que dice lo siguiente: que usted tiene una trayectoria corta y una trayectoria larga. La trayectoria corta, la trayectoria corta es por el intra 2, perdón, esta es la corta, y la trayectoria larga es por el extra 2. Recuerden que el fluido va en esta dirección. ¿Qué pasa? Bernoulli dice muy sencillo que en este caso, para cada partícula acá que entran, un par de partículas que entran, siempre en todo momento una se encuentra sobre la otra. Pero resulta que Bernoulli trabaja con el principio de conservación de la energía para fluidos, cosa que no ocurre realmente en un perfil alar. Los fluidos no son perfectos, la conservación de la energía no se da totalmente en un
flujo como es. Conclusión, Bernoulli tampoco es la respuesta. Pero entonces Bernoulli no funciona, Bernoulli no sirve. Tenemos una palomita, ya está ahí montada en el murito. A ella le importa 5, pues a ella no le importa nada. Si es por Bernoulli, por Venturi o por Newton, que ella vuela. Ella simplemente sale y se eleva. Entonces es tratar de explicar lo que ellos vieron y que comenzaron a traer a objetos ya diseñados, hechos, con las uñas. ¿Por qué? Porque tanto Bernoulli como Venturi, como toda esta gente que han venido trabajando, vienen después de que se crea el primer avión. ¿Qué fue cuándo? El de los hermanos Wright. Y había alguien antes que también trabajaba con aviones y planeadores y algo parecido. Y la idea era siempre tratar de asemejarse a las curvas de las palomas o de los pajaritos, porque sus alas eran curvas, entonces las alas de los aviones tienen que ser curvas. Pero es que las hicimos inicialmente planas. Sí, pero es que dése cuenta que hay algo en la curvatura que le genera una cierta característica que le permite volar. Bernoulli aquí se queda sin las flores. Entre Bernoulli y Venturi. Ok, Bernoulli trabaja con conservación de la energía, básicamente la ecuación de Bernoulli que conoces. Presión más un medio, densidad, velocidad al cuadrado más densidad gravedad por altura. Todo esto es densidad de energía. ¿Listo? Y dice que eso es una constante, o sea que la energía en un fluido también se conserva. Acá en Venturi vos le estás hablando de conservación de la masa. ¿Listo? A pesar de que ambos tienen relación y por eso las junto, estas referencias están en la página de NASA y todo esto viene de NASA precisamente. Es una explicación y es un contenido que es del año pasado, o sea, no tiene ni un año realmente toda esta información. Ellos explican, bueno, y uno cree que NASA dice muchas cosas, ¿cierto? Lo que dice es más o menos verídico, o no me creen. Pues sí, uno espera que, claro, es NASA, obviamente. Cuando usted le dicen, es que NASA dijo que, tiene un respaldo de muchos años, mucho trabajo por detrás de todo eso. Esta es la densidad de energía. Ellos separan una explicación por Bernoulli y una explicación por Venturi. Cuando nos llegan en los libros, en los textos, en las enciclopedias, en los videos de YouTube, a propósito, si te gusta este video, suscríbete y dale like, por favor. Cuando nos encuentran en los videos de YouTube, usted puede darse cuenta que todo esto se mezcla. Y uno habla de Venturi como si fuera Bernoulli, como si fueran la misma cosa. ¿Listo? Pero realmente son separados. De hecho, Venturi tiene una aplicación, ¿y es cuál, Nilo? Exacto. Y es la medición de la presión en los aviones, más conocidos como los tubopitot o pitot, que son unos tubitos que tienen los aviones para medir la presión. A propósito, los aviones tienen por aquí un tubito. Otros como el que vimos en la visita, ¿cierto? Los tienen en otro lado. ¿Dónde? En las alas. ¿Listo? Este tubito es el que mide la presión y lo mide por una diferencia de presiones entre la presión del aire cuando golpea el tubo y la presión que está dentro. Entonces eso te ayuda a dar una idea de la presión realmente que hay externa. ¿Sí? Muy bien, perfecto. ¿Qué pasa con Bernoulli? Hombre, que Bernoulli, a pesar de que tiene una excelente explicación, usted dice a mayor distancia, la velocidad que estas partículas tienen que generar o tienen que tener es mayor que las del intra 2. O sea, la velocidad de las partículas en el extra 2 es mayor que en el intra 2. Por ende, la presión en el extra 2 es menor que en el intra 2 y el avión vuela. No. Cuando usted va y mide eso, realmente se da cuenta de lo siguiente. Para que un avión vuele con esa diferencia de presiones, no le da. Sí. Y ese proyecto solo tiene la presión y ya. No hay manera de medir la velocidad.
Ah, bueno, Es exacto. de los cambios de presión. Es correcto. Él mide la velocidad a partir de los cambios de presión. Hace un desarrollo con Venturi, básicamente. O sea, está calibrado para que el aparato, una vez tenga aquí diferencias de presión, si esta presión aumenta, el diésel vamos más rápido. Si esta presión disminuye, vamos más lento. ¿Listo? Con eso mide la velocidad del avión. Bueno, es una de las maneras de medir la velocidad, hay otras. ¿Listo? Recordar la visita. ¿Cierto? Eso es. Muy bien. Muy bien, Andy. Con esas diferencias de velocidad y de presión que se generan, no hay cómo levantar un avión, pues. Eso sí está claro. Generar una sustentación como la que se genera en un avión no es posible. Y un coeficiente de sustentación menos con esos valores. Es más, las velocidades que se miden aquí son más pequeñas. ¿Listo? Preguntas. ¿Dudas? Ok, muy bien. Sino que escuché algo por ahí, entonces por eso. Ok. ¿Qué pasa? Que recuerden que estas velocidades se miden en qué. Las velocidades de un objeto, de un fluido, se miden respecto a la corriente libre y se miden completas, es decir, se miden de manera macroscópica. ¿O se miden como un promedio? ¿O cómo se miden? No, las velocidades son puntuales, igual que las presiones. Entonces, por Bernoulli tampoco vuela un avión. Y entonces, ¿alguna idea? Pues hombre, realmente ni por Bernoulli ni por Newton. ¿Cómo vuelan? Ni idea. Pero usted se monta en eso y viaja. Esa ni idea es una manera de decirlo, porque incluso hay notas en la web, en internet, que le dicen a usted que no es claro qué tipo de mecanismo ocurre realmente. ¿Bernoulli es correcto? Sí, Bernoulli es correcto, pero no en los aviones, como está explicado, sino que es correcto cuando usted le cierra la puerta de la casa o se le cierra una ventana. Eso sí es correcto. ¿Newton es correcto para explicar esto? No. Newton es correcto para explicar por qué el dron o el helicóptero se mueve. Y la razón de ello es que mientras el helicóptero mueve su hélice, está haciendo que el aire vaya hacia abajo y evidentemente parte del aire va hacia arriba. ¿Listo? Eso se llama... ¿Perdón? Es que es un flujo bastante más estacionario. Es correcto. Cuando también aparecen los aviones, Ajá. pues es más difícil. Es correcto, hacia allá vamos. A eso es lo que se llama un downwash. Ese downwash, ¿qué es? Es una deflexión del aire en una dirección. ¿Qué está haciendo el perfil? Realmente está haciendo downwash. Está haciendo una deflexión del aire en una dirección dada y específica. Ni Newton ni Bernoulli tienen la razón. Bueno, perdón, mejor, los dos tienen la razón. Solo que no son aplicables al caso. No son aplicables al caso, y parte de la explicación es que están aplicados de manera incorrecta. De manera incorrecta. ¿Por qué? Porque para usted hacer una simplificación de cómo vuela realmente el avión, usted empieza a decir y a hacer muchas aseveraciones, empieza a disminuir mucho su explicación, y lo que hace es, aquí tenía la palabra, me permiten, están mal utilizados los conceptos para esa explicación, que es tan simple. La explicación correcta de por qué vuela un avión, right, o correcta, radica hasta ahora. Puede que más tarde alguien diga, no, es que realmente ni Newton ni Bernoulli tenía la razón, entonces sacamos
Puede decirlo. Listo. Sacamos la ecuación de Nilo. Entonces esa ecuación de Nilo es la que ya explica por qué vuela un avión, resumiendo todo lo que dice. Realmente hay que considerar tres tipos de conservaciones: energía, masa, la otra variable es cuál, momento lineal. Eso. Listo. Dos de ellas son escalares, una es vectorial. La conservación de la energía se da con Bernoulli. La conservación del momento lineal la explica Newton. Y la conservación de la masa sí es más extraña y hay que todavía trabajarle un poquito más. Entonces esta realmente es la que no me interesa. Esta la saco del paseo, como decimos. ¿En dónde está la explicación con estas tres cantidades? En una cosa que se llama, voy a escribir aquí, la ecuación de Euler. ¿Qué es la ecuación de Euler? ¿Recuerdan la ecuación de Euler de la que hablamos para el principio de fluidos? Que habían dos tipos de descripciones para los fluidos. Una, profes, ¿cómo están? Una que es la la ecuación de Euler, y otra que es la ecuación de Lagrange, o la concepción de Euler, y otra que es la concepción de Lagrange. Contame, Yanceli. La conservación de la materia no la explicó por allá, la intentó explicar la Lavoisier. Lavoisier, pero ese es de química, de las reacciones químicas. Es correcto. Sí, pero no aplica aquí porque acá tenemos un fluido. O sea, realmente funciona para la conservación de la masa, para las reacciones químicas. Pero en este caso, que es un fluido, no viene incluida ahí. ¿Listo? Es como decir si la conservación de la energía no aparecía por allá con un señor canosito, él que hacía pues así y todo, se reía, sacaba la lengua, montaba en bicicleta. También aparece la conservación de la energía, pero sí, o sea, depende del contexto. Acá, como estamos hablando de fluidos, la conservación de la masa aparece, dice por allá, aparece con una variación de la velocidad cuando hay una variación de la velocidad de manera perpendicular. Es una especie de enredo de la cual no quiero generar una discusión, pero entre estas, lo que es la ecuación de Bernoulli y la ecuación de Navier-Stokes es donde está la respuesta. La ecuación de Euler, y de Navier-Stokes. Euler, aquí en lo bacano. Aquí es donde dice que usted debe estar muy bien relacionado, demasiado bien relacionado, y debe estar en el momento correcto. Johans, se llamaba Johans, se llama Johann, perdón. Este señor Johann se apellidaba Bernoulli, era profesor de Euler, pero Johann tenía un niño, un hijo que se llamaba Daniel. ¿Listo? Daniel Bernoulli es el de las ecuaciones diferenciales y el del principio de Bernoulli, que se conoció con Euler y trabajaron juntos en todo esto que tuvo